Muy buenas noches, buenas tardes, amigos queridos. Ustedes están en Doctor O, un programa donde pueden hacer todas las consultas que necesitan e informarse en salud. Hoy nos acompaña un gran especialista en cardiología. Él es el doctor Arce, Mauricio Arce, con quien vamos a tener el gusto de hablar de un tema importantísimo que prácticamente resume la forma en que tú puedes vivir mejor, y se trata del riesgo cardiovascular. Doctor, buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Esta es una gran oportunidad de hablar sobre un tema muy bonito, interesante, y que es de incumbencia de toda la población en general. Exactamente, ¿no? Yo, para explicarles a mis pacientes sobre lo que significa el riesgo cardiovascular, generalmente les digo: haz de cuenta que tener un infarto o una embolia, porque tenemos que hablarles un poquito más fácil a los pacientes, les digo, es como una lotería. Cuantos más billetes compras para la lotería, más fácil que te toque, ¿no? Pero a mí me gustaría que nos explique aquí el doctor qué es el riesgo cardiovascular a la gente que nos está viendo. El riesgo es la posibilidad de presentar una enfermedad cardiovascular. Ahora, en la parte de prevención existen tres grupos en realidad. La prevención primordial, que es el paciente, cualquier persona, para que no presente factores de riesgo. La prevención primaria se da en los pacientes o las personas que tienen uno o más factores de riesgo, y la prevención secundaria es los que ya tienen enfermedad cardiovascular o hicieron un problema cardiovascular como un infarto, una embolia, y en los cuales se previene que esto vuelva a repetirse si es un evento agudo, o que la enfermedad empeore, porque muchas enfermedades cardiovasculares son básicamente crónicas. Entonces eso es la prevención secundaria. El riesgo es la posibilidad de presentar una enfermedad. Entonces hay varios factores conocidos, de los cuales ya vamos a ir hablando. La enfermedad cardiovascular, esto es bien interesante, porque me hablaba un profesor que es más o menos como esta parodia que hacen de la física cuántica, del gato de Schrödinger, ¿no? Que el gato no sabe si está vivo o está muerto, está dentro de una caja. Lo mismo sucede con la enfermedad cardiovascular hasta que sucede algún evento, ¿no? Pero mientras tanto no podemos saber, ¿no? Para eso tenemos estos scores, este tipo de estudios que se hacen para determinar el riesgo cardiovascular, y justamente de eso es de lo que vamos a hablar ahora. Tenemos factores de riesgo que pueden ser modificables y factores de riesgo que no pueden ser modificables, como por ejemplo los genes, el lugar donde viven, etcétera, etcétera, ¿o sí? Exactamente. Los factores no modificables son básicamente los factores familiares, ¿no? Las personas que tienen un familiar directo que ha tenido infarto, que ha tenido muerte súbita, que ha muerto muy joven, que tiene hipertensión, que tiene enfermedad renal, que tiene diabetes, son personas que ya de base tienen riesgo. Hay otros factores de tipo genético y otros factores de tipo de expresión genética, como los problemas de hipercolesterolemia familiar, por ejemplo, en los cuales la persona tiene colesterol alto, incluso con tratamiento, incluso si come sano, incluso si no come nada de grasa, sigue teniendo colesterol alto. Y están después los factores modificables, que, como decía, son las fichas de la lotería, ¿no? Nosotros tenemos un inicio, y luego hay ciertos factores: tabaquismo, sobrepeso, hipertensión, consumo elevado de sodio, estrés y otros más, que son factores que nosotros podemos modificarlos para disminuir nuestra cantidad de riesgo. Hay scores de riesgo en los cuales se calcula en pacientes sanos y enfermos el riesgo cardiovascular, que básicamente se lo calcula en 10 años de presentar una enfermedad cardiovascular, ¿no? Mientras más factores de riesgo tenemos, primero los no modificables son los que se están ahí, y mientras más factores modificables tenemos, el score es más alto, y por lo tanto nuestra posibilidad de tener una enfermedad cardíaca es mucho más alta, según el puntaje que obtengamos. Esto tiene que decirnos algo, ¿no?
los factores modificables, de los que hablaba el doctor, sobrepeso, sedentarismo, tabaquismo, estrés, todos esos factores, como su nombre indica, son modificables. Tenemos cierta capacidad de cambiar nuestro destino, ¿no? Exactamente. Hay básicamente una regla que se llama las siete reglas de vida, que inicialmente la hizo la Asociación Americana de Cardiología, pero ha sido muy difundida. O sea, en lo que se resume prácticamente la prevención. Son 4 factores de riesgo y 3 medidas. Entre los factores están primero el sobrepeso u obesidad, segundo el tabaquismo, que es un factor muy importante, tercero la alimentación, o sea, la mala alimentación, de hecho ya es un factor de riesgo cardiovascular, y las medidas son la presión arterial, el colesterol total, que también, bueno, se miden también las fracciones de colesterol, pero en este está el colesterol total, y el nivel de azúcar. Entonces, manteniendo controlados estos factores, nosotros podemos disminuir nuestro riesgo cardiovascular, pero las estadísticas que tenemos nos demuestran una realidad bastante preocupante, que en estadísticas de países vecinos, ni siquiera de decir de Estados Unidos, porque nosotros no tenemos mucha información nacional, solamente el 20% cumplen 5 de estos 7 criterios, 5. Muy pocos, prácticamente el 3% cumplen los 5 criterios, ¿no? Entonces ya empezamos mal, y bueno, en nuestro país también hay bastantes problemas, y eso se refleja primero en el aumento de las enfermedades, la hipertensión. Se está viendo muchísimo más cardiopatía isquémica, y también diabetes, lo cual lleva a la insuficiencia renal, lleva a los problemas cerebrovasculares, y esto está en aumento. Y es más preocupante aún que la población joven está empezando a reducirse la edad de presentación. Normalmente hace unos años, no muchos años, 10 años, se recomendaba empezar a ir al cardiólogo una vez al año a que lo controle, incluso si uno se siente sano, a partir de los 40 años. Ahora ya se están viendo incluso infartos a los 40 años, o sea que la enfermedad cardiovascular está empezando mucho más pronto. ¿Por qué? Porque somos más sedentarios, pasamos más tiempo en los videojuegos, en las pantallas, la alimentación es mucho peor, cada vez hay más ultraprocesados. Entonces esto tiene un futuro bastante sombrío si no lo cambiamos ahora, y los factores modificables son los que podemos cambiar nosotros. Tanto hay 2 niveles, un nivel individual, que es lo que uno puede hacer, cuidarse uno mismo, y el nivel comunitario, que ya es más complejo porque involucra instituciones gubernamentales, nos involucra a nosotros los médicos y a las sociedades científicas también. A través de campañas de concientización y todo, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de importancia que tienen los factores modificables sobre los factores no modificables? Es mucho más, me imagino, ¿no? Claro, los factores modificables, o sea, son los que nosotros tenemos la capacidad de mejorarlos. Los no modificables no se puede hacer nada, salvo tal vez irse a vivir a un lugar más bajo si uno tiene un problema pulmonar crónico o tiene una tuberculosis residual. Pero eso no siempre puede pasar, y la genética no la podemos modificar, lamentablemente. Pero dentro de los factores modificables está que ese factor de riesgo, esa presencia de ese factor de riesgo, por ejemplo la tendencia a la hipertensión, no se llegue a presentar o se presente más tarde. Por la misma fisiopatología de la hipertensión primaria, nosotros en algún momento vamos a empezar a subir nuestra presión a medida que vaya a pasar a nuestra edad. El problema es cuando esta hipertensión se empieza a presentar en personas cada vez más jóvenes, 40, 35 años, y hay hipertensos que tienen que empezar a tomar medicación.
Entonces, estos factores no modificables, por ejemplo, en el caso de la hipertensión, el consumo de sal, la falta de ejercicio, el colesterol alto, va a hacer que tengamos más aterosclerosis, es decir, más las arterias más duras, más rígidas, y en ese caso se va a empezar a presentar la hipertensión mucho más temprano. Entonces, con los factores modificables podemos retrasar o, de hecho, impedir que aparezcan estas enfermedades. ¿No? Aquí viene una palabra que me gusta mucho y que ha tomado bastante relevancia en los últimos tiempos, que es la epigenética, ¿no? La capacidad de transformar un poco esa herencia que has recibido. Si tu papá, tu mamá, tus abuelos eran gorditos, alguno de ellos tendría diabetes, hipertensión, justamente por malos hábitos, tú puedes cambiar eso con buenos hábitos alimenticios, ejercicio, disminución en el sodio, etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente. O sea, nosotros podemos, o sea, si tenemos, por ejemplo, hemos tenido un abuelo o padre con diabetes, entonces obviamente el aumentar de peso ya es un factor que nosotros vamos a predisponer el ser sedentarios, vamos a predisponer a que se llama fenotipo, que es nuestra herencia, se manifieste en un genotipo, que es la manifestación de esos genes. Entonces, obviamente ya nosotros, al conocer nuestros factores antecedentes familiares, podemos prevenir, valga la redundancia, que se presenten estas enfermedades, ¿no? Entre estos factores, hipertensión arterial, sobrepeso u obesidad, diabetes mellitus, colesterol elevado, sedentarismo, ¿cuál de estos es el que tú podrías decir, bájame estos dos, son los más importantes? ¿O son todos tienen la misma importancia? Todos son importantes, pero algunos está demostrado que son más difíciles de controlar. Aparentemente, no sabemos qué está pasando en nuestro país. El tabaquismo es el de los más fáciles de controlar. Dejar de fumar es lo más fácil que puede hacer. Los fumadores no van a estar de acuerdo conmigo porque muchos han debido intentar dejar de fumar varias veces y no lo han conseguido. Y el factor más difícil de controlar es posiblemente la alimentación. ¿Por qué? Porque nuestro estilo de vida cada vez es más rápido, más estresado, tenemos menos tiempo para hacer lo que se llama la vida slow, ¿no? La vida tranquila. Tendemos a comer afuera, comida ultraprocesada, comida chatarra, porque no tenemos tiempo, porque cada vez el mundo se ha hecho más estresante. Bajar el estrés se puede, es muy difícil porque todo está más rápido, ¿no? Ahora estamos acostumbrados a la inmediatez, todo es inmediato, los mensajes de texto, estamos todo el tiempo en las redes, pero los factores que más se podrían modificar, los más fáciles, pues todos son importantes, serían el tabaquismo y el sedentarismo, ¿no? O sea, por lo menos, si no es que vamos a hacer lo que está recomendado, que son 120 minutos de ejercicio moderado o 75 a la semana, que no parece mucho, pero si se pone a pensar son 2 horas y media que tenemos que hacer de ejercicio a la semana, y no, o sea, solamente el fin de semana. Entonces mucha gente no tiene tiempo para hacer esa cantidad de ejercicio, pero por lo menos podemos empezar a modificar este factor de riesgo, no haciendo deporte como tal, sino, no sé, un día caminando, un día no saques el auto, un día no tomes minibús y caminas hasta tu trabajo, o bajate unas 5 cuadras antes, o no subas por el ascensor, sino por las gradas. Entonces eso se puede modificar. Y obviamente, bueno, el tabaquismo es relativamente fácil de modificar, ¿no? Pero no hay muchas políticas, incluso la ley antitabaco no está todavía reglamentada, pero algo se está haciendo. Y el más difícil es la alimentación. La alimentación es muy complicado porque tenemos mucha dificultad en comer sano, ¿no? Cada vez estamos comiendo más ultraprocesado, más cosas envasadas, más azúcar sobreagregado, y eso pasa incluso con los niños, ¿no? ¿Qué es lo que se les da? Se les manda juguitos, se les manda yogur con azúcar, muy pocas frutas, casi no comen verduras, entonces ese es un factor bien difícil de modificar. Es bastante peligroso lo que está pasando. Se ha hecho un experimento con 2 gemelas justamente hace poco tiempo, en la que a una le daban alimentos ultraprocesados y a la otra le daban una alimentación sana, sin la presencia de azúcares extras o sodio, etcétera, etcétera. Es increíble cómo en 3 meses la muchachita que había consumido este
este tipo de alimentos ultraprocesados, que ahorita me gustaría que entremos en su concepto, engordó 2 kilos. El colesterol había elevado un montón, ¿no? Y la presión había subido un pico. La otra participante, que era su gemela, había bajado inclusive 1 kilo de peso, sus valores eran naturales, eran normales. O sea, es increíble cómo la alimentación está cambiando esto. En Estados Unidos, la población migrante, sobre todo de México, tiene un índice altísimo de prevalencia de diabetes mellitus y de hipertensión arterial, porque ha cambiado su alimentación radicalmente a esa comida rápida, ultraprocesada. Y a pesar de que no hay estudios, en el Alto está pasando lo mismo, ¿no? En las ciudades emergentes como el Alto, en las ciudades satélites en Santa Cruz, Cochabamba, gente que del campo está migrando a una ciudad paralela a una gran ciudad, está yo estoy viendo altísimos, aquí sobre todo en el Alto, altísimos índices de diabetes y de hipertensión. Hay una teoría que justamente se basa en la epigenética, que es un factor familiar, que es la desnutrición en la niñez. Exacto. Tanto en el embarazo como en la niñez. Y muchas de las personas que migran al Alto han estado en su niñez en el campo y han estado posiblemente mal alimentados o desnutridos. Y posteriormente, cuando emigran, primero, o sea, cuando nosotros vemos en el campo, la prevalencia es mucho menor. Simplemente por un hecho, que la gente tiene que caminar por lo menos 1 kilómetro para ir a trabajar, por lo menos. Sí. Eso o sea, es su rutina diaria, ¿no? Entonces eso ya les reduce un factor, 2 factores en realidad, 3, el sedentarismo, el sobrepeso, y está demostrado que el ejercicio también baja cierta cantidad de la presión arterial. Entonces, una vez que ellos migran, empiezan a trabajar en comercio, empiezan a trabajar en oficios sedentarios, empiezan a subir de peso porque no hacen más ejercicio, porque no están acostumbrados a hacer deporte, y desarrollan diabetes, desarrollan enfermedades. Porque además se llenan de pollo, que es lo más barato que hay, ¿no? Pollo frito, exactamente, que es... papas fritas, aceites refinadísimos que lo han procesado 1000 veces. Dentro de los alimentos ultraprocesados hay otro factor, digamos, que se llama el alimento lleno de grasas trans, que son esas grasas justamente de refritura, que hacen las papas fritas 2, 3, 4, 5 veces, las vuelven a freír en el mismo aceite, y esas son el aceite mismo se quema más y por lo tanto tienen un tipo de grasas que se llaman grasas trans, que esas son las que suben el colesterol malo de gran manera. De todas maneras, en el perfil lipídico que nosotros estamos viendo hay un factor común, que es en casi toda la población latinoamericana, que es la cantidad de triglicéridos altos, y HDL, que es el colesterol bueno, muy bajo, sin tener un LDL, que es el colesterol malo, demasiado alto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que estamos comiendo demasiados carbohidratos, no solo carbohidratos en el aspecto del arroz, la papa, sino mucho azúcar sobreagregado, de lo cual muy culpables son las bebidas azucaradas. Exactamente, ¿no? Yo quiero que volvamos, tenemos que ir a una pausa, doctor. A la vuelta vamos a hablar de los alimentos ultraprocesados para que ustedes sepan distinguirlos, tengan cuidado con esto, y vamos a seguir hablando obviamente de riesgo cardiovascular. Volvemos después de estos anuncios. Primera pausa en Doctor O. Bueno, atención, porque tengo este consejo que viene muy bien, principalmente por este clima que tenemos actualmente. En esas aventuras de la vida no están solos, porque nosotros estamos ahí en sus bolsillos, mochilas y carteras. Los comprimidos día y noche de Refrianex, junto a los bolivianos en cada aventura. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Retornamos en breve, tenemos más Doctor O, hoy hablando de un tema muy importante, siempre dedicado a la salud. Factores de riesgo cardiovascular con nuestro invitado, el doctor Mauricio Arce. Él es cardiólogo y estará nuevamente luego de este segmento, de esta pausa. Continuamos con más de este tema. Siga con nosotros, volvemos en breve. La vida del boliviano es una aventura que requiere de mucha fortaleza. Esa que te hace enfrentar las noches más frías
o cuando se propone ganarle la carrera al sol, o cuando sin importar el calor se trabaja por la familia, incluso cuando se cae el cielo cuando menos lo espera. Y es en esas aventuras que no están solos, porque nosotros estamos ahí, en sus bolsillos, mochilas y carteras, los comprimidos día y noche de Refrianex, junto a los bolivianos en cada aventura. Refrianex, siempre contigo en cada momento. No te pierdas Infómanos de lunes a viernes a las 15 horas. Infómanos por Melodía, la mejor radio latina, y por www.transmedia.com.bo. Infómanos. Nos acompaña el doctor Mauricio Arce, él es médico cardiólogo, con quien estamos teniendo una interesantísima charla sobre riesgo cardiovascular. Él es miembro también, parte del staff de la clínica alemana, de la red de salud alemana, quienes, como ustedes ya saben, nos acompañan siempre en este programa. Tienen un centro de salud en la zona sur de Achumani con 25 especialidades para cualquier problema de salud que tú tengas, y 40 especialidades han llamado ahí en Achumani. Y dentro de poco la clínica alemana, que está en Sopocachi, va a tener una sucursal ahí en la zona sur, también en Achumani. Así que más calidad, más eficiencia, y ya en la zona sur. Nos habíamos quedado con el tema de alimentos ultraprocesados, que me gustaría que les expliquemos a los pacientes cómo distinguimos un alimento ultraprocesado, cuáles son los alimentos ultraprocesados, para que los frenemos, sobre todo en nuestros hijos. Yo tiemblo cuando veo a las mamás darles lo que tú habías dicho: yogurts, refresquitos, juguitos de caja, Hadox y todas esas cosas, ¿no? Bien, hay una clasificación, la clasificación que se llama NOVA, que clasifica los alimentos en 3 tipos. Alimentos simples. Los alimentos simples son los naturales. Los alimentos procesados, que ya son, por ejemplo, carnes, pero sin que tengan un agregado, un aditivo. Y los alimentos procesados, que son, por ejemplo, las carnes que ya tienen aditivo, las salchichas, los chorizos, los jamones, y los ultraprocesados, que además de aditivos químicos artificiales, tienen ciertos compuestos que son bastante nocivos. En esto están, por ejemplo, lo que se adiciona a muchos alimentos, que es el jarabe de fructosa o de maltosa, que son alimentos que, a pesar de que se los vende como saludables, son mucho más dañinos, porque al intentar bajar la cantidad de grasa de estos alimentos, se aumenta la cantidad de carbohidratos. Todos los alimentos que tienen azúcar sobreagregada, galletas, juguitos, yogures con azúcar sobreagregada. El yogur es bueno, pero una vez que le ponemos azúcar ya le estamos aumentando su cantidad de ya casi no sirve, ¿no? Sí. Las gaseosas, las galletas saladas, que tienen alta cantidad de sodio, todo lo que se llaman productos de snack, chisitos, papitas, que son igual llenos de sodio. Las comidas precocinadas, como los platos que se ponen al microondas directamente, que son re fáciles de preparar, y esa está su ventaja, en esa está su ventaja y su adicción. Claro. Los productos altos en sodio, como las sopas de sobre, las sopas instantáneas, aunque parezcan inofensivas, están llenas de sodio. Entonces todos esos alimentos, básicamente los envasados, que en su etiqueta tienen un montón de compuestos, ya son ultraprocesados. Por ejemplo, los cereales de desayuno de los niños tienen un montón de azúcar sobreagregada, y nosotros creemos que es saludable. Además le damos el cereal al niño con yogur con azúcar sobreagregada, entonces mucho más todavía. Y juramos que lo estamos haciendo bien, claro, ¿no? Y que estamos dándole un desayuno saludable, ¿no? Entonces en realidad lo estamos haciendo al revés, y ya estamos interviniendo ya como padres en no prevenir, no hacer prevención primordial, porque ese niño va a tener sobrepeso cuando sea adolescente.
entonces ya lo estamos prácticamente perjudicando desde la infancia. Sobre todo teniendo en cuenta que además, como está pegado a la computadora o al celular, no va a hacer ejercicios. Por lo menos antes, hace un tiempo, bueno, todavía cuando yo era niño, que no es relativamente unos 30 años, todavía había, digamos, actividad física, salía a jugar a la calle, se jugaba fútbol en la calle, o uno salía a jugar con los amigos. Actualmente, y esto es una estadística que realmente está asustando, Espanta, sí. La gente pasa frente a pantallas, ya sea televisores, computadoras, tablets, etcétera, etcétera, un promedio de 4 horas por día. Sí. Un promedio de 4 horas por día, y eso no es en países como Estados Unidos, es en Argentina, en Brasil. Entonces, 4 horas que nosotros estamos absolutamente sedentarios, ¿no? Que se podría hacer alguna otra cosa, algo de actividad física, ¿no? Los niños ya no salen a jugar, los que hacen deporte lo hacen porque les gusta el deporte, pero la actividad física ha disminuido de manera muy importante. Y esto es una predicción negra porque según la OMS o PS se va a triplicar la cantidad de enfermedad cardiovascular, no en un tiempo mayor a 30 años. Sí, de enfermedades metabólicas, diabetes, hipertensión. Ahora, hay un tema esto con la sal y con el sodio. Existe un consenso de que como principal componente de la sal es el sodio. Deberíamos evitarla, pero en realidad es el sodio el problema, ¿no? Claro. O sea, además de no solo la sal, porque nosotros creemos que es la sal que le ponemos a la sopa o a la comida, hay otras cosas que tienen sodio escondido, y para eso tenemos que acostumbrarnos a leer las etiquetas, ¿no? El jugo, por ejemplo, el jugo que viene en cajita tiene sodio, porque la mayoría de las cosas conservadas tienen sodio. El atún que nosotros creemos saludable tiene cierta cantidad de sodio, mientras menos aceite tiene más sodio. Las sardinas, los alimentos enlatados en general. Por eso, en resumen, como a pesar de que sea difícil, cada vez más difícil, tenemos que tratar de comer lo más natural posible, o sea, lo menos rápido. Entonces, hay eso lo que mencionaba, ¿no? La cultura de la vida lenta. Claro. ¿No? Mientras más rápido sea, a veces cocinar es abrir 2 latas, y si cocinamos, si no para eso está el delivery, que nos trae la comida rápida, mucho más fácil, solamente tenemos que apretar 2 teclas. Antes todavía teníamos que ir a comprar al restaurante. Teníamos que ir a comer. ¿No? Por lo menos caminábamos 2 cuadras. Y en esto también, a pesar de todo, y hay estudios y hay también muchos trabajos, nos ha afectado la pandemia, que nos ha encerrado. Demasiado, ¿no? Entonces nos hemos acostumbrado al delivery, nos hemos acostumbrado al teletrabajo, nos hemos acostumbrado a la teleconferencia, muchas veces. Eso es un factor que puede prevenir el estrés, por ejemplo, reunirse con los amigos, irse a tomar un café, irse a cenar con los amigos. Ya no se hace, entonces estamos cada vez más estresados, más metidos frente a nuestra pantalla, recibiendo permanentemente mensajes, recibiendo permanentemente o viendo el Facebook cada rato, y eso obviamente nos estresa. Claro. Y ese es un factor también que no se toma en cuenta, pero lo estamos viviendo mucho más. Y eso es un factor cardiovascular de riesgo, porque al tener más estrés liberamos 2 hormonas, la adrenalina y el cortisol. Y esas 2 hormonas primero van a aumentar lo que es nuestro sistema de alerta-lucha, que se llama sistema simpático, que es uno de los factores propuestos como causa de la hipertensión arterial. Y el cortisol, además de hacernos aumentar de peso y acumular más grasa abdominal, que es la que más riesgo tiene, también va a aumentar la retención de sodio y agua. Y por ende vamos a tener valores más altos de presión, incluso teniendo arterias normales, y vamos a tener tendencia a acumular más grasa, o sea, una tendencia más metabólica, más acumulativa que de quemar grasas, ¿no? Nuestro catabolismo, que es el producto de la quema de grasas, cada vez es menor. A eso se suma que no hacemos ejercicio, por lo tanto nuestros músculos empiezan a atrofiar, y por lo tanto los músculos son los principales quemadores de azúcar en nuestro organismo. Entonces, y la facilidad de la comida y la cantidad de azúcar hace que ese azúcar
Porque muchas veces creemos, no, yo no como grasa para nada, pero ¿por qué estoy gordo? Es porque estamos comiendo demasiado azúcar. Ese azúcar, esos carbohidratos, ese azúcar sobreagregada que nosotros no quemamos, termina convirtiéndose en grasa, y de la grasa más peligrosa, que es la grasa periabdominal. La que también tiene una medida, ¿no? Más de 100 alrededor del ombligo, ya parte del riesgo cardiovascular. Exactamente, en varones 113 y en mujeres 88. Ese es o sea, una de las medidas. La principal que se hace es el índice de masa corporal, que se calcula en base a la edad y al peso, que idealmente tendría que ser 25, pero realmente hay muy poca gente que tiene 25 menos. La mayoría están en sobrepeso, o sea, están entre 25 y 30, o sea, ahí, y muchos ya están teniendo obesidad, incluso ya se están viendo obesidades mórbidas, que ya, eso no se veía. Se está empezando a ver obesidades mórbidas con índice de masa corporal de más de 40, que ya, como se ve en las películas, de las series en Estados Unidos, ¿no? Que tienen que ocupar 2 asientos, tienen que hacer ropa especial, y ellos sí van a tener problemas muy graves. Pero no quiere decir que que las personas que tengan una obesidad, digamos, entre comillas, leve, no vayan a tener problemas. Ya es un factor de riesgo importante. La obesidad es un factor de riesgo incluso igual que el tabaquismo. Igual o peor, ¿no? Sí, por lo menos igual o peor. Nos vamos a ir a otra pausa, doctor. Cuando volvamos, me gustaría que hablemos de los colesteroles, que la gente también tiene muchas confusiones en esto. Así que después de esta pausa, amigos queridos, vamos a hablar de colesteroles y riesgo cardiovascular. Lo invitamos a que nos siga a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, Doctor Oblitas. También estamos en el canal YouTube, donde usted tiene la posibilidad de poder ver los programas, no solamente al vivo, sino también poder revivir algunos de los temas importantes que hemos tratado durante estos ya más de un año que tenemos en vigencia con Dr. O. Lo invito a que lo haga en el canal YouTube Transmedia Bolivia. Ahí usted tiene toda esa posibilidad para estar muy conectado a lo que es Dr. O. Y puede también, ¿por qué no?, mandarnos sus sugerencias a través de nuestro WhatsApp, el 762-05182. Estaremos habilitando esta misma línea en minutos nada más, cuando tenga la opción usted de preguntar a nuestro invitado sobre el tema que tenemos para hoy: factores de riesgo cardiovascular. Y antes de la pausa, un consejo importantísimo. Recuerden, cada resfrío lo alivian con Refrianex Sobres día y noche. Sin estos rituales, nada en la vida sería mágico. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Volvemos en breve. Cada año viajan para celebrar su aniversario. Cada mañana sale a correr para llegar contenta al trabajo. Cada noche ven una serie antes de dormir. Cada día se convence de que ella puede. Cada domingo en la mañana desayunan en familia. Y cada resfrío lo alivian con Refrianex Sobres día y noche. Sin esos rituales, nada en la vida sería mágico. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Acompaña a este programa, como siempre, la red de salud alemana, que está compuesta por la clínica alemana, que está ahí en Sopocachi, con la calidad y la eficiencia de siempre.
la red de salud alemana y un centro de salud en la zona sur, en Achumani, donde tú puedes encontrar 25 especialidades y 40 especialidades a llamado, ahí en Achumani, en la zona sur. Y justamente parte del staff es el doctor que nos acompaña hoy, el doctor Mauricio Arce, que es cardiólogo, con quien estamos teniendo una charla interesantísima. Y ya tenemos un montón de preguntas para responder aquí con el doctor. Entre las preguntas que me hacen mucho está la del colesterol. Hay mucha confusión porque la gente cree que habla de colesterol bueno, colesterol malo, de los triglicéridos, de los medicamentos para tomar en caso de tenerlos altos, etcétera, etcétera. Así que, para empezar, ¿cuál es el papel del colesterol en el riesgo cardiovascular y cuáles son los tipos de colesterol más relevantes? Bien. Bueno, para explicar esto un poco más fácil, primero, ¿qué es el colesterol? ¿De dónde viene? Colesterol, una vez que nosotros comemos las grasas en general, todas las grasas, se absorben en el intestino y pasan a la circulación. Y en el hígado se convierten en moléculas que permiten que estas grasas vayan hacia las células. Estas moléculas son básicamente cuatro. Los triglicéridos, que son moléculas grandes, el colesterol bueno, que se llama HDL, que es una molécula un poquito más pequeñita, el colesterol malo, que se llama LDL, que es una molécula más pequeña y más densa, y por último el colesterol VLDL, que es el de muy baja densidad, que es mucho más pequeñito. Esta diferencia de tamaño es lo que hace la peligrosidad de estas dos moléculas, tanto el LDL como el VLDL, ya que una vez que pasan a la circulación, por ser pequeñas, se meten dentro de los vasos sanguíneos, provocando inflamación. Entonces ese material extraño que no debería estar en el vaso sanguíneo provoca una inflamación y a la larga provoca lo que se llama placa aterosclerótica. No solamente en las más peligrosas obviamente son las placas que están en las arterias del corazón y el cerebro, porque son arterias de relativamente poco calibre y se tapan más fácil, pero estas se pueden formar en todos los vasos sanguíneos. Y estas placas se van formando paulatinamente, genera más inflamación, se acumula más inflamación, se acumula más, hasta que en algún momento, esto pasa en el corazón por ejemplo, esta placa que estaba ahí se rompe por alguna razón, la parte de arriba, y eso genera que las plaquetas, que son las células que hacen que se curen nuestras heridas, interpreten que eso es una herida y van a curarla. Entonces taponan esa herida, pero a la vez taponan el vaso, y eso hace que el vaso quede tapado como una cañería y por ende se produzca un infarto, es decir, que no haya circulación de sangre hacia el otro lado. O en otro caso la placa se empieza a acumular y tapa parcialmente la arteria, lo que va a hacer que la persona que sufre esto reciba menos sangre hacia su corazón y por ende empieza a doler el pecho, es lo que se llama angina de pecho. Entonces justamente la peligrosidad de estas dos moléculas que son más densas, digamos más pesadas y más pequeñas, es en que son una parte importante de la formación de la placa aterosclerótica. Y en el caso del HDL, que es el colesterol bueno, más bien impide esto porque hace que este proceso no se lleve a cabo. Y por eso se mide el colesterol total, se mide de forma simple, pero después se tiene que investigar las 3 fracciones de colesterol. Ahora, el colesterol de hecho es un componente de todas nuestras células, es componente de las hormonas sexuales, es un compuesto natural en nuestro organismo que está, pero cuando está en exceso, igual que el azúcar, ahí es cuando es malo. El problema es ahí, ¿no? Ahora, ¿cuál de los dos es más peligroso, los triglicéridos altos o el LDL y el VLDL? Como factor de riesgo, el más peligroso es el LDL, ¿no? Que es el que forma placa más rápido. Pero hay una cosa también que se llama perfil aterogénico, que es los triglicéridos muy altos y el HDL, que es el colesterol bueno, muy bajo.
El HDL básicamente son grasas buenas, que son las grasas del pescado, grasas de la palta, grasas del aceite de oliva. Que nos protegen. Que nos protegen de eso, ¿no? Pero, o sea, la combinación de triglicéridos más HDL va a hacer que nuestras arterias se pongan más duras y se forme una placa más estable, ¿no? En cambio, el LDL es el que provoca los infartos, las embolias, etcétera, etcétera, en los vasos sanguíneos. Entonces, depende mucho de nuestra alimentación para subir el HDL y de los patrones alimentarios, que ya vamos a hablar en un ratito. ¿Cuáles son, de todos estos, justamente hablando de alimentación, los alimentos que deberíamos consumir más para aumentar el HDL, para disminuir los triglicéridos? Como había dicho, en esta parte del mundo se ve mucho hipertrigliceridemia, que está asociada además con otros problemas, sobre todo el hígado graso, que es un problema. ¿Cuáles deberíamos no consumir? Hemos hablado de las grasas trans. Hagamos un perfil más o menos para la gente que nos está viendo. ¿Qué sí y qué no? Bien, ¿qué es lo que nos aumenta los triglicéridos? Primera cosa, todo lo que es azúcar, ¿no? O sea, no solamente es el azúcar que le ponemos al tecito, sino también los carbohidratos, que son azúcares de cadenas largas, o sea, azúcares complejos. Mientras más azúcar sobreagregada tenga, más nos va a aumentar los triglicéridos. ¿Qué cosas tiene mucha azúcar sobreagregada? Alimentos envasados, gaseosas, cerveza, ¿no? La cerveza tiene muchísimo entre las bebidas alcohólicas, por eso es también causante de mucho del hígado graso. Después, todas las cosas que son de panadería, ¿no? Las masitas, los rollitos, las empanadas a las que se ultraprocesa, esos son alimentos ultraprocesados igual. En cuanto a qué sube el LDL, son los alimentos básicamente de origen animal, ¿no? Las grasas animales, las vísceras, la leche, aunque no crean, la leche entera, hay que tratar de tomar leche semidescremada, la mantequilla, y bueno, hay una controversia con respecto a los huevos, pero la yema de los huevos sí tiene colesterol, pero ya no está tan demonizada como antes, ¿no? Sí. Antes se prohibía el huevo, ahora sí se puede. ¿Y qué cosa nos sube el HDL, que es el colesterol bueno? Las grasas, que son básicamente de origen de alimentos acuáticos, el pescado. Mientras más, esto paradójicamente es lo paradójico, mientras más grasoso sea el pescado es mejor. En cambio, con la carne, el pollo es al revés, digamos, con el cordero. El pescado, mientras más graso mejor, pero cualquier pescado tiene HDL. La palta, que tiene grasas buenas. El aceite de oliva es una increíble fuente de grasa no saturada. Algunas bebidas como que nos ayudan, como el vino tinto, obviamente en cantidades moderadas, también nos aumenta el HDL. Los frutos secos son muy importantes, y aquí tenemos las nueces, la almendra, por ejemplo, la almendra que nosotros tenemos, la que se produce en la Amazonía, es una de las mayores fuentes de HDL que hay, superior a la nuez y superior a la castaña incluso. Wow. Que es como la palta, es prácticamente grasa buena, que grasa, digamos, ¿no? Entre comillas. ¿Qué opinas del uso de edulcorantes? Ahorita está totalmente controversial. Es controversial, porque hay estudios contradictorios, ¿no? Muchos dicen que es preferible utilizar una baja cantidad de azúcar o no usar azúcar. En resumen, hay que tratar de usar lo menos de azúcar posible, ¿no? O sea, si tomamos el café con 3 cucharillas, tratemos de bajar a 2 y luego a bajar a 1, y si es posible tomar sin azúcar. Los tés, infusiones, manzanillas, deberían tomarse sin azúcar. Con respecto a los edulcorantes, hay muchas bebidas y demás light, ¿no? que hay varios tipos de edulcorantes, entre los cuales los más conocidos son la sacarina, la sucralosa y la aspartame. Tienen estudios contradictorios. Muchos dicen que aumentan la resistencia a la insulina y por lo tanto son lo mismo que el azúcar. Otros dicen que sí ayudan a bajar de peso porque disminuyen las calorías, evidentemente. Pero el problema es que seguimos acostumbrados al sabor dulce. Entonces cambiamos una adicción por otra. Exacto. Y
en vez de azúcar tomamos edulcorante. Pero los edulcorantes, el que aparentemente menos problemas tiene, no es que no tenga ningún problema, es la stevia, ¿no? Que se podría usar en cantidades bajas, aunque se han reportado algunos problemas, especialmente oftalmológicos con la stevia. Con la sucralosa se ha reportado aumento de la resistencia a la insulina, igual que el aspartame, que son la mayoría de los que tienen los jugos o gaseosas light. Y con la sacarina como tal, sí, ese es el peor, que incluso ha habido reportes de neoplasias, ¿no? Neoplasias vesicales y hepáticas con la sacarina, que ya se le está empezando a sacar del mercado lo más posible, ¿no? De todas maneras, los edulcorantes, digamos, tienen su cierto problema, que es justamente por eso, que nosotros no nos desacostumbramos al sabor dulce. Y lamentablemente desde pequeñitos nos han acostumbrado al sabor dulce. No es natural, o sea, no es natural porque hay una, digamos, si nosotros vemos de nuestro pasado prehistórico, no comíamos azúcar. Claro, hemos empezado a comer azúcar desde prácticamente la edad industrial, ni siquiera en la Edad Media y antigua, era un lujo eso. Pero después se ha empezado a generalizar desde que el azúcar se empezó a producir en masa. Entonces estamos acostumbrados al sabor dulce y por ende es muy difícil que lo dejemos, ¿no? Entonces, evidentemente es útil para disminuir la bajada de peso porque nos disminuye las calorías. Pero no hay que exagerar, digamos, no hay que consumir demasiado. Hay estudios que dicen que sí puede, el aspartame, por ejemplo, puede ser oncogénico, cancerogénico a muy altas dosis, pero son estudios que se han hecho en ratones, ¿no? Claro, digamos, teníamos que tomar aparentemente una bañera de 20 latas de gaseosa por día, de gaseosa cero, para tener el mismo riesgo que ese ratón de desarrollar cáncer. O sea que aparentemente son relativamente seguros, pero sí hay estudios que aumentan la resistencia a la insulina porque hacen que se genere más insulina a pesar de que no son azúcar, y bueno, obviamente tiene sus efectos secundarios también, ¿no? Bien. Doc, el tiempo se nos está acabando, tenemos que irnos a una tercera pausa. He hecho muy pocas preguntas de la gente, así que yo creo que vamos a hacer un segundo programa de riesgo cardiovascular. Vámonos a la pausa, querido Rick. Volvemos después de estos anuncios. Así es, mi estimado Doc, esta es la última pausa. Da pena, ¿no? Porque el tema está bastante interesante y bueno, sí, nos quedamos con las ganas y seguramente estos minutos que se vienen, que son pocos, van a haber muchas preguntas. Usted puede hacerlo a través del 762-05182, es la línea WhatsApp, para que usted pueda hacer su consulta. O también proponer algún tema, posiblemente, claro que sí. Bueno, atención porque como siempre nos vamos, antes de la pausa tenemos un consejo dedicado a la salud, porque desde hace más de 35 años los bolivianos aliviamos los síntomas de la gripe y el resfrío común con Refrianex. Ahora también en su presentación de contenido tradicional. Refrianex siempre contigo, a cada momento. Esperemos, ya volvemos. Desde que terminó el carnaval, nos estamos preparando para el siguiente año. ¡Vamos, chicos! Desde que recuerdo, en casa comemos marraqueta con café. Desde que mi abuela me contó la historia de mi ciudad, cada año pintamos la casa de blanco. Y desde que los viñedos empezaron a dar frutos, los compartimos con los amigos. Una vez al año nos reunimos con mi promoción para disfrutar un buen chicharrón. ¡Sírvase! Decidí seguir los pasos de mi bisabuelo desde que él empezó con el negocio de la castaña. Desde antes de la colonia, servimos nuestra calapurca con una piedra caliente. Y desde que mi tío me enseñó, soy el churrasquero oficial de cada fin de semana. Desde hace más de 35 años, los bolivianos aliviamos los síntomas de la gripe y el resfrío común con Refrianex. Y en su presentación de comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo, en cada momento.
Queridos amigos, buenas tardes, buenas noches. Soy el doctor Jorge Oblitas, médico internista, y ustedes están en Doctor O. Un gusto estar acá presente, agradezco la invitación. Doctor, muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación nuevamente, un placer estar aquí con usted. Querido Jorge, un gusto estar otra vez con ustedes. En vez de comprarse una galleta, nadie prefiere comprarse una manzana, por ejemplo. Cualquier sensación, ardor, picor que vamos a sentir, tal vez como cosquilleos, tiene que ver netamente con los nervios. ¿Qué pasa con las bebidas alcohólicas? Personas que tienen poco síntoma muchas veces tienen una agresión importante en el esófago. Tenemos que irnos, queridos amigos, vámonos. Doctor O, lunes y miércoles, 19 horas. Reprise, martes y jueves, 12 del mediodía. Vamos a tratar de responder algunas de las preguntas que nos hacen los pacientes a través de las redes. Tengo acá un paciente de Cochabamba que nos dice: doctor, muchas gracias por toda la información que nos están brindando. De verdad es muy útil. Tengo un hijo de 24 años, él no tiene sobrepeso y en los últimos días su presión ha estado subiendo por encima de 140/90 y el pulso se le acelera a 100. ¿Qué exámenes tendría que hacerle? Yo sé que tengo que ir al cardiólogo, pero en estos momentos me encuentro fuera del país. Bien. Bueno, hay que inicialmente hacerle un chequeo cardiológico, ¿no? En cuanto a la hipertensión, no siempre la presión es de forma primaria. O sea, la mayoría, el 90% de la hipertensión es lo que se llama hipertensión primaria, que se desarrolla por la combinación de factores genéticos, factores hormonales, arterias rígidas, etcétera, etcétera. Pero en personas jóvenes, salvo que tengan factores de riesgo muy importantes o una muy fuerte carga genética, posiblemente la causa de esa presión sea una cosa secundaria, es decir, lo más común, problemas de malformaciones congénitas, problemas de tiroides, problemas problemas con los corticoides, con las glándulas suprarrenales, entonces con los riñones, que pueden ser malformaciones renales o lo que se llama el riñón poliquístico, pueden dar hipertensión sin tener, digamos, ningún factor de riesgo asociado. Eso se llama hipertensión secundaria. Es lo menos. Pero en personas menores de 40 años que empieza a desarrollar una hipertensión importante, entonces sí hay que investigar esa cosa secundaria. Obviamente, lo primero que hay que hacer es diagnosticar la hipertensión, ¿no? La hipertensión no se diagnostica en una sola toma, a menos que sea demasiado alta. Hay que tomar varias veces y en varios días seguidos, o hacer un estudio que se llama monitoreo ambulatorio de presión. Y en realidad la recomendación es que sí acuda a un cardiólogo para que se le investigue primero si realmente es hipertenso, y segundo, cuál es la posible causa de esa hipertensión. Doctor, buenas noches, le escribimos desde La Paz. ¿Cuál es la relación que tiene el apnea de sueño con las enfermedades cardiovasculares? Tiene una relación muy importante. El apnea de sueño, que se da básicamente en la mayoría de los casos en pacientes que tienen sobrepeso u obesidad, tiene una relación muy importante primero con la hipertensión. Muchas veces personas que solamente tienen sobrepeso y apnea del sueño desarrollan hipertensión. Si llegan a desarrollar hipertensión, la apnea del sueño hace que esa hipertensión sea menos controlable, es decir, que vamos a tenerle que dar no un medicamento o dos, sino 3 o 4. Y va a tener que tomar varios medicamentos para la presión. Es un factor que produce lo que se llama hipertensión resistente o refractaria. Está relacionado con una arritmia muy fea que se llama fibrilación auricular, que puede desarrollarse incluso sin tener ningún problema estructural del corazón. Puede desarrollarse este problema, y está relacionado también como factor de riesgo para la insuficiencia cardíaca, entre otras cosas. Entonces sí es un factor bien importante de riesgo la apnea del sueño, que se asocia muy frecuentemente a sobrepeso. ¿Por qué? Porque hay mayor aumento de la masa en el cuello. Entonces
nosotros dormir y al relajarse los músculos se empieza a cerrar intermitentemente la vía aérea. Y además también está relacionado con la poliglobulia, que es muy común en nuestro medio y que también es causa de hipertensión, ¿no? Claro, es causa secundaria de hipertensión. Doctor, ¿qué métodos tenemos aquí en Bolivia para determinar el riesgo cardiovascular entre los laboratorios? ¿Existe algún marcador? El riesgo cardiovascular, hay unos scores que son bien simples, no es una cosa así súper difícil de hacer. Esto se lo puede hacer incluso en primer nivel. ¿Qué necesitamos para determinar, para calcular el riesgo cardiovascular? Primero, simples preguntas como antecedentes familiares, saber si fuma o no fuma. Los laboratorios que tenemos que hacer son 2 básicamente, hay que hacer un perfil lipídico. Para los scores más simples solamente tenemos que tomar el colesterol total. Si queremos ser un poco más específicos, si tomamos el HDL y el LDL, que son el bueno y el malo, y la glucemia. Tenemos que tomar el peso talla para determinar el índice de masa corporal y tenemos que tomar la presión. Con esos datos, que se pueden hacer en cualquier lugar, incluso en primer nivel, en un consultorio posta, se puede determinar el riesgo cardiovascular. Doctor, buenas noches. Yo soy profesor, soy director de una escuela y me preocupa mucho todo lo que han estado hablando. ¿Se puede estimar el riesgo cardiovascular en personas jóvenes sin factores de riesgo aparentes? La mayoría de las escalas de riesgo cardiovascular están desarrolladas para adultos, digamos, ¿no? Ahora, evidentemente hay una tendencia, y eso lo están viendo los pediatras y los cardiólogos pediatras, a que el riesgo cardiovascular está determinado antes. Hay formas de determinar el riesgo cardiovascular que son bastante difíciles en niños, ¿no? Que son básicamente la medición del grosor de las arterias, que son métodos bien delicados, pero lo que se puede hacer simplemente en el caso de las personas jóvenes es empezar a detectar sus factores de riesgo. De los 7 que hemos dicho, ¿sí? O sea, obviamente los jóvenes tienden a tener un colesterol muy bajo, pero si ya tenemos los 4 factores que son sedentarismo, sobrepeso u obesidad, ¿no? Antecedentes familiares y tabaquismo, porque quieras o no, y eso no podemos cerrar los ojos, la gente empieza a fumar a los 14, 13 años, entonces eso es lo que hay que detectar, y si tenemos esos factores de riesgo, de hecho, ya estamos en camino a desarrollar ya un sujeto de alto riesgo inicialmente y después ya con enfermedad cardiovascular. Doctores, muy buenas noches. Mi médico me ha dicho que tengo hipercolesterolemia familiar, pero no he entendido si tengo igual de riesgo cardiovascular que las otras personas. Bien, la hipercolesterolemia familiar es un problema bastante complejo, porque la hipercolesterolemia familiar es una tendencia genética a tener el colesterol alto. Evidentemente, primera cosa, hay que diagnosticarla realmente, si es hipercolesterolemia familiar. No es fácil diagnosticarla, no sé si se puede hacer la medición acá, el método específico es la medición de la lipoproteína A, y en ese caso, o sea, lamentablemente es un problema genético incambiable, que no se puede cambiar, y hay que usar un tratamiento mucho más intensivo en esos pacientes, porque como les mencionaba antes, prácticamente no comen grasas y siguen teniendo el colesterol alto, entonces ellos tienen mucho más riesgo. Ahora, puede ser que no sea una hipercolesterolemia familiar, sino simplemente sea que no se está controlando bien el colesterol por factores alimentarios o de medicación, digamos, tal vez es muy baja la dosis de estatina si le están dando, y eso se puede ajustar. Obviamente se sospecha de hipercolesterolemia familiar cuando nosotros estamos dando el medicamento que se usa para bajar el colesterol, que se llama estatina en genérico, a dosis máximas y el colesterol no baja. Entonces ahí sí es muy sospechoso. En ese caso, bueno, hay que hacer la medición de lipoproteína A, porque si realmente hay hipercolesterolemia familiar, el riesgo lamentablemente es bastante alto. Doctor, buenas noches. Mi marido es una persona flaca, hace ejercicio, come muy bien, pero tiene triglicéridos elevados por el rango de 300 a 400 muchas veces, y no hay forma en que él pueda bajar. Hay que investigar su dieta, ¿no?
realmente, a veces, o sea, decimos come muy es bien, pero en realidad no come muy bien, ¿no? Porque dice, uy, ¿qué ha comido? No, pero he comido algo, no sé, he comido mi arroz con papa y un asadito, ¿no? O sea, a veces hay una falsa creencia de lo que es realmente saludable, y eso lo hemos visto algunas veces en campañas y demás, ¿no? Que se cree que la alimentación saludable es la que no tiene grasa, pero puede que esté comiendo demasiado carbohidrato. Otra razón por la que pueda tener los triglicéridos altos solamente es lo que se llama resistencia a la insulina, ¿no? Que eso es o tiene resistencia a la insulina como tal, o está teniendo un problema posiblemente diabético oculto. La presencia de solamente triglicéridos altos es muy indicativo de resistencia a la insulina, que en un sujeto flaco y joven hay que investigar si no hay un tipo de diabetes especial, que es el tipo 1, que es una cosa autoinmune, ¿no? Ahora, no quiere decir que los diabéticos sean todos gordos, no todos son gordos, claro, ¿no? Es más, incluso los diabéticos empiezan a enflaquecer porque sus células no usan el azúcar está circulando afuera, pero no entra. La diabetes está producida por la deficiencia de insulina, que es como la llave que abre la puertita para que el azúcar entre a las células, que es el alimento de las células. Entonces, al no haber esa llave, ahí se queda afuera, y bueno, a veces los diabéticos no necesariamente son todos gordos. Entonces, una cosa que habría que investigar en este caso es la presencia de posible diabetes o resistencia a la insulina, ¿no? Doctores, buenas noches. Quisiera saber cuál es el papel de la coenzima 10 o Q10 en este problema de la salud cardiovascular. Bien, la coenzima 10, como varias sustancias, es un factor antioxidante. Evidencia sólida no hay, ¿no? Porque se ha dicho, bueno, si nosotros producimos hiperoxidación, comemos grasas, tal vez la solución de la juventud eterna sean los antioxidantes. Se han estado muy de moda hace unos 20, 10 años con la vitamina E, la vitamina C, la enzima Q10, la melatonina y varias cosas. Y actualmente el resveratrol. El resveratrol, que posiblemente ese sí es el que funciona, pero el resveratrol es lo que está en el vino, ¿no? Y eso es la causa de la famosa paradoja francesa. Claro. ¿No? No puede no solamente ser el vino, sino la dieta mediterránea, ¿no? Y tengo varias preguntas de eso. Exacto. ¿No? La dieta mediterránea me parece que es, o la del Atlántico, que incluye lácteos, me parece que es una de las fundamentales. La dieta mediterránea junto con la dieta DASH son las dietas más recomendadas en general desde el punto de vista de las que realmente está demostrado, ¿no? Hay varias, la paleodieta, la vegetariana también, pero siempre que no sea alta en carbohidratos, ¿no? Claro. Tanto la vegetariana, la DASH y la mediterránea son las que más están recomendadas y que está demostrado que bajan el riesgo cardiovascular. La vegetariana tiene sus contras, ¿no? Porque podemos no comer carne, pero podemos comer solo papas fritas, entonces no es muy buena. La DASH es una dieta básicamente baja en sodio, bastante parecida a la mediterránea, y la que se ha demostrado realmente beneficio cardiovascular en muchos lugares. Esa es la dieta mediterránea. ¿Qué es la dieta mediterránea? Es la forma de alimentación que tienen la gente del campo de Italia, España, Francia, que básicamente es el consumo elevado de frutas y verduras. Tienen muy poco consumo de carne roja. La carne que consumen es pescado en la gran mayoría, ¿no? Muchísimo pescado, algo de pollo. Consumen legumbres, o sea, el consumo de legumbres tiene su justificación porque tienen fibra, entonces hacen que el azúcar se absorba más lentamente y suba menos rápidamente en la sangre, ¿no? Comen mucho garbanzo, comen mucha lenteja. Los frutos secos los comen por montones, que eso tiene HDL, las aceitunas. El aceite de oliva está en todas sus comidas en abundancia, en realidad es abundante, le meten aceite de oliva a todo, y eso obviamente es colesterol bueno, ¿no? Y tienen baja condición de azúcares, de cosas ultraprocesadas, es todo muy natural. Y otra cosa que contribuye a la dieta mediterránea es el vino, ¿no? Que tiene el resveratrol, que es el componente antioxidante del vino.
y obviamente hay que consumirlo o sea, una copa al vino es nada más, ¿no? Porque a veces yo les digo a los pacientes moderados, pero para ellos moderados puede ser una botella, ¿no? Es una copa al vino al día, que eso nos da un beneficio cardiovascular. Y la dieta mediterránea está muy demostrada, en muchos estudios tiene evidencia muy sólida que sí baja el riesgo cardiovascular. Excelente. Nos hemos quedado con ganas de seguir hablando aquí con el doctor Mauricio Arce, él es cardiólogo del staff de la Clínica Alemana, pero lamentablemente el tiempo, como siempre, es el peor enemigo en estos casos. Doctor, ¿dónde lo encontramos? Está en la Arce, en la 6 de agosto, y también está como parte del staff de la Clínica Alemana. Exactamente. Yo, bueno, estoy ahí en el Centro Médico Alemana, en las consultas cardiológicas, y bueno, recalcando este tema, no hay que esperar a estar enfermo para ir al médico. Exactamente. ¿No? O sea, porque muchos dicen, voy al médico y me va a encontrar algo siempre, ¿no? Pero es mejor encontrar un factor de riesgo y controlarlo a encontrar una enfermedad. Entonces, muchos de esos factores de riesgo, como hemos dicho, no necesitan medicación, necesitan cambios en el estilo de vida, y muchas veces eso no se informa, o hay información mala, ¿no? Porque, por ejemplo, en el internet ahora hay de todo, ¿no? Dietas de todo tipo, sí, exactamente. Que no son las mejores, a veces son muy llenas de grasa, etcétera, etcétera. Entonces eso hay que verlo muy... Tener cuidado. Y obviamente está recomendado que una vez al año, por lo menos, todos tenemos que ir al cardiólogo. Una vez al año, estemos sanos o aparentemente sanos, ¿no? Más aún si estamos enfermos, tenemos que hacer un seguimiento mucho más de cerca, ¿no? Porque la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo, y aquí no somos extraterrestres, es lo mismo. Es igual. Solo que a veces las estadísticas no nos ayudan en eso, ¿no? Que a veces ni tenemos estadísticas. Gracias, mi estimado doctor. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Lo invito a una segunda parte sobre estos temas importantísimos. Ojalá podamos volver a coincidir. Y ustedes, amigos, hoy ha sido un programa espectacular. Véanlo, escuchen al doctor, tengan en cuenta todos estos consejos, y van a ver que van a mejorar su salud. Hasta la próxima, volvemos el próximo lunes con un nuevo programa.